sublime gracia del Señor. Les invito a que se ubiquen por favor en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22. Cuando lo tengan pueden decir amén. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Vamos a orar. Amado Dios, en esta mañana yo suplico, Señor, por tu asistencia. Que seas tú, amado Dios, usando este instrumento humano para bendecir a tu iglesia. Que seas tu Padre Celestial iluminando nuestro entendimiento para que podamos aplicar este mensaje a nuestras vidas, corregir lo deficiente, aprobar lo que es bueno y practicarlo. Padre, que tu Espíritu Santo llene este lugar, que salgamos de aquí bendecidos y listos para emprender la batalla que nos espera fuera de estas cuatro paredes. Amado Dios, te alabamos en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Había una vez un rey al cual había que llevarle ofrendas. Dos hermanos se dispusieron a honrar a este rey a través de su ofrenda. El uno llevó una ofrenda de lo mejor y el otro también. Sin embargo, el hermano mayor fue rechazado, él y su ofrenda. El hermano menor fue aceptado y el rey miró con agrado a su ofrenda y al ofrendante. Después de que salieron de la presencia del rey, el hermano mayor, enojado, lleno de ira, asesinó a su hermano menor. De manera que no fue un accidente el asesinato, es decir, no es que estaban caminando por el bosque y a él se le ocurrió de un momento a otro quitarle la vida a su hermano, no. Había una causa previa y era el enojo y la ira por causa de la envidia. Este hombre conspiró contra su hermano, lo invitó a salir y allí apagó la llama de la vida de su hermano menor. Ustedes ya saben de qué historia les estoy hablando. La historia de Caín y de Abel. La pregunta es, ¿por qué Caín mató a Abel? Y la palabra de Dios nos dice en la primera carta de Juan, porque Caín era del maligno y sus obras eran malas. No fue un accidente, no fue algo imprevisto. Él conspiró para matarlo. De manera que el problema del asesinato radicaba era en el corazón. El título de la predicación de hoy es No matarás. Y vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, una aclaración. Necesitamos saber si matar siempre es asesinato. Vamos a hacer una aclaración. En segundo lugar, oísteis que fue dicho, no matarás. Eso es lo que decía la casta religiosa, no matarás. En tercer lugar, pero yo os digo, ¿qué es no matarás? Ahora el Señor nos enseña en realidad qué es obedecer el mandamiento. Y en cuarto lugar, algunas aplicaciones prácticas. Vamos a hacer una aclaración. En primer lugar,
porque consideramos que quitarle la vida a otra persona siempre es violar el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios dice, no matarás. Surge la pregunta, entonces cuando un policía mata a un delincuente, cuando en la guerra hay muertos, la pena de muerte, eso viola el mandamiento de Dios, dirían los detractores. Bueno, vamos a ver la respuesta en la escritura. Vamos a ver tres cosas que no son asesinato. Tres ocasiones en las cuales se le quita la vida a una persona, pero no califica como asesinato. Es decir, no se viola la ley de Dios. ¿Cómo así? ¿Yo puedo ir a matar a alguien? Espérate. Vamos a ver. En primer lugar, o A, no es asesinato cuando se ejecuta justicia. Esto es, cuando el magistrado o la persona encargada, la autoridad competente, sentencia a un asesino, porque el magistrado está investido con esa autoridad legal para ejecutar a aquellos dignos de la pena capital. Es una autoridad dada por Dios. Dios le ha encomendado esa autoridad a ellos. Y si este hombre no dicta sentencia de muerte, pues va a ser un magistrado o un juez corrupto y se le inculpará ese pecado a él. Es cómplice de asesinato. Es decir, hay delitos que son dignos de la pena capital. Bueno, acá no hay pena capital. En otros países donde se respeta un poco más la ley, hay pena de muerte. Para los que no lo sabían, la Iglesia Reformada es partidaria de la pena de muerte. ¿Cómo así? No, si la vida solamente le pertenece a Dios. Bueno, díganle eso a los asesinos. Y los derechos humanos, entonces como dijo cierto presidente, ¿y dónde estaba la Comisión Internacional de Derechos Humanos cuando los pandilleros mataban, violaban, secuestraban, extorsionaban? Ahora que están presos, sí vienen a hablar de derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el asesino mata, lo digo intencionalmente, cuando el asesino mata a una persona por robarla deliberadamente, conspira para hacerlo, está bien, está bien. Pero cuando el policía por capturar a este hombre o por defensa propia acciona el arma y dispara contra el delincuente, la policía es la mala, abuso de autoridad. Bueno, pero estamos viendo las cosas como distorsionadamente. Estamos defendiendo a los delincuentes y disparándole a los que deben ejercer justicia. No, pero ¿por qué pena de muerte? Eso es violar los derechos humanos. Solamente mató 10 personas. Esto es inaudito, o sea, un asesino serial, alguien que conspira para matar, alguien que mata a un policía. No digo acá en Estados Unidos, y eso es pena capital. Ahora hay que defenderlos, hay que protegerlos. No, la autoridad de Dios está para ejercerla. Miren lo que dice la palabra de Dios en Génesis 9:6. El que derramare sangre inocente, sangre de hombre, perdón, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Cómo pagamos un muerto? Si yo voy y mato a una persona con dolo, con alevosía, conspiro para asesinarla, ¿qué me deben dar? ¿Un premio? 10 años de cárcel. Si se porta bien, salen 5 años. Si trabaja en la cárcel, se le reduce la pena a 2. 2 años es excarcelable. Mijo, pague fianza y se va. Así es la ley. Así es la ley. A tal punto que sale más caro secuestrar a alguien que matarlo. Es más grave la condena para alguien que secuestra que para alguien que mata. Terrible. Está destruyendo la... ¿Cómo pago yo un muerto? ¿Con 10 años, 20 años? No. El Señor dice, vida por vida. Deuteronomio 19:21. Y no le compadecerás
vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Hermano, pero estamos en la gracia, en la era de la iglesia. Entonces tenemos que ser cómplices de esos delitos capitales. No, la ley de Dios es la ley de Dios, aun cuando la legislación vigente no la siga. Porque si vamos a regular la ley moral de Dios o los estatutos de Dios de acuerdo a la cultura, pues mañana el homosexualismo dejará de ser pecado. Porque ya dentro de poco nos van a volver gays a todos. Dejará de ser pecado porque en el mundo ya más bien ser de la comunidad del arco iris es digno de alabanza y causal de tener privilegios. En España ahora los hombres se están declarando mujeres, ¿cómo la ven? Tienen privilegios ante la ley. Yo me percibo mujer, listo. Privilegios. No, la ley es la ley de Dios. Y en la ley de Dios, la pena de muerte era para aquellos que quitaban la vida a otra persona de forma deliberada. Entonces, cuando la justicia, los entes encargados de ejercer justicia, llevan a cabo esta práctica, no es asesinato, es justicia. La pena de muerte debería estar regulada en todos los países. Así la gente no se harían los tontos para cometer sus delitos. Vuelvo y les digo, una persona mata a 10, lo llevan a un hotel varios años, desayuno, almuerzo, comida, médico, se enferma y lo llevan al médico, no tiene que hacer cola para que lo atiendan, venga dentro de 3 meses, no, a ellos los atienden inmediatamente y con ambulancia, uno tiene que pagar un taxi, ellos los llevan y los traen, o sea, en lugar de ser un castigo se convierte en privilegio, aparte de eso, allá delinquen también. Entonces con nuestros impuestos les pagamos a ellos un hotel de 5 estrellas. Hermano, no están en un hotel de 5 estrellas. Ah, ustedes no han visto las cárceles, entonces, algunas. Teléfono celular, televisión, o sea, con nuestros impuestos, con el dinero del pueblo. Por eso la gente se levanta contra ciertos presidentes, porque dice, no, el preso tiene que pagar su comida, que trabaje. No, eso es violación de los derechos humanos. Hombre, pero si trabajo yo para comer tengo que trabajar. ¿El preso no tiene que trabajar? ¿Cómo así? Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. En segundo lugar, tampoco es asesinato cuando se derrama sangre en una guerra justa. Les voy a narrar el episodio del segundo libro de Samuel capítulo 10. Allí el rey David, que había recibido misericordia del rey de Amón, muere el rey de Amón y el rey David dice, voy a hacer misericordia a su hijo. Voy a enviarle unos embajadores para darle mis condolencias y ponerme a la orden de ellos porque su rey fue misericordioso conmigo. Pero este rey joven, aconsejado por sus allegados, dijo, no, estos no vienen aquí a darme condolencias, estos vienen aquí es con malas intenciones. Les cortaron la barba y los enviaron desnudos a la casa. Cuando el rey David se da cuenta de eso, le dice, vayan, estén en sus casas hasta que la barba les crezca. Y se dolió el pueblo de Israel por esa ofensa. Cuando los amonitas se enteran que Israel está dolido, dicen, bueno, aquí fue. Y consiguieron aliados, mercenarios, y dijeron, vamos a atacar a Israel. ¿Qué tenía que hacer David? No, porque es que David es el hombre conforme al corazón de Dios. Tú tenías que dejar que los amonitas llegaran a invadir el país y a matar gente. No, a David se levantó y dijo, bueno, para las que sea. Y se armó la guerra. Allí hubo muertos. Pero Dios condenó a David. No,
actuó en legítima defensa de su nación. Y los soldados, obviamente, tenían que entrar en combate. No iban a llegar allá con, no, pero es que si el soldado enemigo me dispara, ¿yo qué hago? Le muestro la Biblia, conviértete, arrepiéntete. No, es una guerra. De hecho, Dios ordenó a la nación de Israel a que tomara ciudades y entrados en guerra, mataran a los pobladores de esas ciudades. Entonces, cuando en el contexto de la guerra se le quita la vida a otra persona, Dios no lo condena como asesinato, porque se está actuando en legítima defensa. ¿Es la vida de él o la mía? No, yo soy cristiano, yo no voy a disparar. Ah, bueno, mi hijo, chao. Nos vemos en el cielo. Legítima defensa. Yo sé que nuestro buenismo allí florece. No, no, pero ¿cómo así? Bueno, no, pues si un ladrón se mete a mi casa a robar o a violar a mi esposa, o si yo tuviera hijos, entonces yo, no, es que yo soy cristiano, hermano, no, mi hijo, hay que darle. Se mete un hombre a mi casa a violar a mi esposa y nos matamos los dos. Legítima defensa. Ay, el hermano soy violento. No, antes dejémoslo. No, mire, señor, le abro la puerta a mi habitación, haga lo que quiera. Tenemos que dejar de ser buenistas. Ah, pero se señalan los norteamericanos porque defienden su casa. Entonces las protestas que hubo hace unos años, Black Lives Matter, llegaban a la casa de los blancos a hacer lo que querían y no, pues que somos de raza de color y la ley nos protege y podemos hacer lo que querramos. Entonces sale un hombre con una escopeta y dice, bueno, ¿qué van a hacer? ¡Ay! Está violando los derechos de la comunidad de color. ¿Derechos? O sea, vienen a mi casa a amenazarme. Yo salgo, no les disparo, salgo y digo, bueno, ¿qué van a hacer? Y yo soy el que está violando los derechos. Ah, pues así están las leyes. Pero en la ley de Dios no es así. Legítima defensa. Miren lo que dice Lucas capítulo 3, versículo 14, cuando Juan el Bautista estaba predicando. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Juan el Bautista no les dijo, retírense de la milicia. ¿Quieren seguir a Dios? Retírense porque la milicia es del diablo. El ejército es de Satanás, no. Sigan haciendo lo que están haciendo, pero sean honrados. En Lucas 7, del 8 al 9, se narra la historia de el centurión. Y él va a Jesús, y el centurión dice, di la palabra, porque yo soy hombre bajo autoridad. Tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Él no le dijo, no, centurión, es que tú estás en pecado porque tú estás en la milicia, eres militar, tienes que dejar eso. Eso es del diablo. No. Hubiera sido una canción perfecta. Le dijo, es más, lo alabó. Ni aún en Israel he hallado la fe que tiene este hombre. Pero estaba sirviéndole a su nación. ¿Eh? Estaba sirviendo a su país. En tercer lugar, o C, tampoco es asesinato el homicidio por accidente. Deuteronomio 19:5. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Recordemos que el castigo para el asesinato era la pena de muerte, pero la ley estableció ciudades de refugio para que aquellas personas que por accidente mataban a otra, uno puede andar manejando el carro, la moto y se le atraviesa un peatón, pum, le dio y uno lo mató por accidente. No es que uno salió a la calle a acelerar para asesinar gente, lo mató por accidente. El Señor dice, hay ciertas ciudades designadas para que esa persona vaya allá y se refugie, porque el otro, algún familiar del muerto puede cobrar venganza. En esas ciudades no lo puede tocar. El asesinato por accidente no era condenado en la ley de Dios.
Entonces, ¿qué era lo que el Señor censuraba de este mandamiento, de la interpretación de este mandamiento? Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Oísteis que fue dicho, no matarás. En el versículo 21, Mateo 5:21, tenemos la interpretación de la casta religiosa, de los fariseos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero ¿acaso el Señor está citando a los fariseos estando ellos equivocados? Es decir, ellos tenían razón. La ley dice, no matarás. ¿Y qué decían los fariseos y los escribas? ¿No matarás? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema está en la segunda parte. Porque cuando vamos a Éxodo 20, no aparece allí la siguiente frase. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso no está en el decálogo. Pero está en otra parte de la ley. Números 35, 30 al 31. Números capítulo 35, versículos 30 y 31. Nos narra la secuencia o el procedimiento para hacer justicia cuando hay un asesinato. Y se habla de testigos, no lo voy a leer para no extendernos, se habla de testigos, se habla de un juicio. Si la persona era ya culpable, tenía que ser condenada a muerte. Había un juicio, habían unos dos testigos que, valga la redundancia, testificaban del hecho. Entonces lo que hicieron los fariseos fue yuxtaponer las dos frases, es decir, ponerlas una al lado de la otra. No matarás del decálogo y una síntesis o un resumen de Números 35. El que mate irá a juicio. Y las colocaron así. Y se inventaron un nuevo mandamiento. No matarás y cualquiera que mate irá a juicio. ¿En dónde estaba el problema? Pues así rebajaron el mandamiento. Lo hicieron tan específico que lo degradaron a la categoría de una ley penal. El que mate va a ser juzgado. Pero no, eso no es lo que enseña la ley. La dice no matarás. Abarca mucho más que el simple hecho de quitarle a alguien la vida. Debilitaron el mandamiento al rebajarlo a la categoría de homicidio. Para los escribas y fariseos, entonces, un homicida era aquel que le quitaba la vida a otra persona. Esto era chéverísimo para ellos porque siempre y cuando no hubiera un muerto de por medio, pues yo ya había cumplido la ley. Ahora sí vamos entendiendo por qué hicieron eso. Pues yo no he matado a nadie, estoy cumpliendo la ley. Lo segundo que hicieron con este mandamiento fue reducir las consecuencias a un castigo jurídico, es decir, no debes matar porque si lo haces corres el peligro de ir a la autoridad competente, de ir a juicio, de que te condenen. El castigo era físico, pero el mandamiento va más allá, como vamos a ver más adelante. En otras palabras, habían vaciado el mandamiento de su gran contenido y lo habían reducido a una simple cuestión de homicidio. Y para ir más allá, no mencionaban nunca cuál era la visión de Dios. Es decir, si tú matas a alguien, Dios va a hacer esto o va a hacer aquello. No, nada. Nada que ver con Dios. Si tú matas, vas a ir a juicio. No mates, porque si matas, vas a ir a juicio. Habían convertido el mandamiento de Dios en una completa farsa. Lo rebajaron para poderlo cumplir. Le quitaron, le mocharon, lo pulieron, le agregaron muñequitos. Ahora sí lo podemos cumplir. Hicieron una caricatura del mandamiento de Dios. Imagínense que un buen día un ministro del evangelio, un predicador, o yo me paro aquí a decirles a ustedes, no matarás. Entonces, hermanos, el Señor prohíbe matar. Tengan cuidado con las pistolas, tengan cuidado con los garrotes, tengan cuidado cuando vayan manejando. No se metan en negocios ilícitos. Una predicación sin alma. Porque no matarás va más allá. Y yo no me puedo hablar de no matarás diciéndoles,
no tengan armas de fuego. Y entonces los que portan arma de fuego sean prudentes, y los que no tienen armas de fuego, entonces ¿qué? Ya cumplieron el mandamiento. Eso es hacer la predicación de Dios ineficaz, errar el blanco, porque la ley de Dios no es solamente un código penal, no es un código penal. Pero para nosotros es fácil caer en esto, igual que los fariseos y los escribas, porque como en muchas ocasiones o traemos eso de ver la ley de Dios como una serie de prohibiciones que yo debo cumplir. Bueno, 10 mandamientos, sí, tengo que hacerlo, esto no lo tengo que hacer. Entonces, vemos la ley de Dios como eso, como un conjunto de normas. Y que en caso de cumplirlas, todo bien con Dios. Entonces, allí van los romanistas o los moralistas. No, yo no mato, yo no robo, yo digo mentiras pero piadosas. Sí, pero el espíritu de la ley, ¿dónde está? ¿Acaso el propósito de la ley es que el hombre se justifique a sí mismo? Yo quiero que entendamos esto de una buena vez. El propósito por el cual Dios dio la ley no fue para que nosotros la cumplamos y nos salvemos. Eso muchas personas lo tienen metido entre el pecho y la espalda. No, así nos enseñaron en el contexto arminiano, que en el Antiguo Testamento la gente tenía que salvarse cumpliendo la ley. No es verdad. El propósito de la ley jamás fue salvar a nadie. El propósito de la ley es mostrar el pecado del hombre, mostrar nuestra incapacidad. Y cuando yo veo mi incapacidad, no tengo más alternativa que mirar a aquel que sí cumplió la ley perfectamente y buscar su auxilio, suplicar por su ayuda, el Redentor y Salvador de nuestras almas, Jesucristo. Ese es el propósito de la ley, como dijo el apóstol Pablo, es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. No fue dada para que, no es una lista de normas que tenemos que cumplir. Al ver la santidad de Dios en la ley, las demandas de Dios y ver mi incapacidad, yo digo, estoy perdido. ¿A dónde voy? A la cruz. Vamos a ver ahora cuál es la perspectiva de Jesús. Ya vimos que no es asesinato. Ya vimos que era asesinato para los escribas y fariseos. Ahora vamos a ver qué es asesinato para Jesús. O como él lo dijera, pero yo os digo. Ahora yo os voy a decir qué significa no matarás. Tercer punto. ¿Cuál es el verdadero alcance del sexto mandamiento de la ley de Dios? Bueno, literalmente hablando, el sexto mandamiento prohíbe el crimen inhumano de quitarle la vida a otra persona, el asesinato. ¿Sí? Literalmente hablando. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. ¿Qué prohíbe el sexto mandamiento? El pecado del asesinato. Pero depende de cómo nosotros interpretamos asesinato, porque quitarle la vida a una persona no siempre es quitarle la vida a una persona. Vamos a ver qué significa eso. El primer crimen de la historia, ¿cuál es? El que mencionamos en la introducción. Caín mató a Abel. En primera de Juan 3:12 nos dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ah, entonces el Señor, dentro de lo que es el asesinato, dentro de lo que es quitarle la vida a una persona, no solo se enfoca en el acto, sino en lo que genera ese acto, esa semilla del mal. Yo le puedo quitar la vida a una persona apagando la llama de su existencia o matándola dentro de mi corazón. Y eso es asesinato para Dios.
Entonces el sexto mandamiento también prohíbe el hecho de albergar sentimientos de ira hacia los demás. No solamente el hecho expreso de quitarle la vida, sino albergar ira hacia otras personas. Resentimiento. Como dijera Arthur Pink, abro comillas, este mandamiento no se limita a prohibir el delito real de asesinato, prohíbe todos los grados y causas del mismo, como ira y odio precipitados, calumnia y venganza, todo lo que pueda perjudicar la seguridad de nuestro prójimo o tentarnos a verlo perecer cuando está en nuestro poder, aliviarlo y rescatarlo, cierro comillas. Asesinato no solamente es odiar a una persona, también es poder hacerle bien, no hacérselo y deleitarme en que él la está pasando mal. Un ejemplo sencillo. Voy en el carro, yo no tengo carro, pero es un ejemplo. Voy en el carro, está lloviendo, está cayendo un aguacero torrencial. Hay una persona conocida caminando bajo la lluvia. En mis manos está apaciguar esa molestia, incomodidad, se puede resfriar, le puede pasar algo, pero como no me la llevo bien con él, paso de largo. Y dentro de mí, aunque no se lo digo a nadie, siento un fresquecito. Eso, como decimos vulgarmente, que tire pata. A mí nunca me ha pasado. Ay, mire, son de leche. Son de leche. Uy, ¿usted sabía que a fulano de tal le robaron el carro? Y uno dice, no me alegro, pero tampoco me entristece. Ah, y así. Todos los ejemplos que quieran. Y Dios lo llama asesinato. El Señor nos va a enseñar 3 principios a continuación con respecto a su exposición o su interpretación de lo que es guardar el sexto mandamiento. Pero hoy solamente vamos a ver el primero, que es el espíritu de la ley. Los otros 2 los veremos la semana que viene. El espíritu de la ley. Jesús no solamente se va a centrar en la letra de la ley, sino en el principio y el espíritu de esa ley. De manera que para él no matarás no solamente es no cometas homicidio, porque interpretar la ley así nos hace más fácil cumplirla. Y la ley de Dios nadie la puede cumplir perfectamente. Interpretar la ley así es rebajar la ley. ¿Cuántos han matado aquí a una persona? ¿Han cometido homicidio, asesinato? Nadie. Ah, ya cumplieron la ley. Ese no es el sentido de la ley. Y por esa razón, todos los que estamos aquí somos culpables de haber violado este mandamiento. Con toda seguridad. Y el Señor nos lo va a explicar. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ah, no, bueno, pero es que yo me enojo con los inconversos, ¿no? Yo con los hermanos de la iglesia soy un amor, ¿no? Yo no tengo rabia, es al de allá, de la esquina, que me pone esos parlantes de noche y no me deja dormir. O cuando se va la luz y como yo no tengo planta, prende la planta, eso parece una chicharra, una matraca a todo volumen y yo no duermo. Uy, ojalá se le dañara esa planta. Ojalá quedara bien pobre, no pudiera comprar gasolina para la planta. Pero lo que pasa es que el Señor está hablando en el contexto del judaísmo allí. Hermano era cualquier compatriota. De manera que aquí hermano representa o encierra cualquier persona. Decir lo contrario implicaría decir que si yo le tengo resentimiento a mi papá que es inconverso, ¿estoy bien? Si yo le deseo la muerte a mi papá porque es inconverso,
porque me hizo daño cuando yo era chiquito y llegaba borracho. Entonces está bien. Ah, pero a los hermanos de la iglesia no les puedo desear la muerte porque es homicidio. Solo a los de fuera. ¿Sí ven? Entonces, hermano, encierra cualquier persona, cualquier persona. Entonces, quien se enoja con su hermano, según Jesús, debería sufrir el mismo castigo que aquel que ha cometido homicidio, es decir, ir a juicio. Él no está diciendo textualmente que es que si yo me enojo me van a llevar a juicio, porque es imposible ver el enojo. Lo que está diciendo es que para Dios, si para los judíos, los fariseos, los escribas, asesinar a una persona era culpable de ir a juicio y por lo tanto reo de muerte, el que se enoja para Dios igual debería ser juzgado bajo la pena capital. Así que a perdonar se dijo. Yo no puedo perdonar a mi marido que me puso los cachos. Ahí está. Ahí está. Yo no puedo perdonar a mi papá porque no me celebró los 15 años. Ahí está. También tenemos las palabras despreciativas. En primer lugar, el enojo. En segundo lugar, palabras despreciativas o peyorativas. ¿Qué significa peyorativo? Pues despreciativo, despectivo. El Señor utiliza dos palabras. La primera, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Nuevamente lo mismo. El que le diga necio a su hermano debería ser juzgado. La palabra necio viene de la palabra aramea raká. Algunas traducciones lo tienen ahí textualmente. Raká es un insulto a la inteligencia de la persona. Es como llamarlo cabeza hueca, bobalicón, sopenco, soquete, tarambana. Yo me las sé todas. Troilo, bobo, tonto y otras más fuertes. Cuando nosotros, guiados por la ira y el enojo, pasamos de albergar ese sentimiento en el corazón a expresarlo con palabras, estamos cometiendo asesinato. Cuando proceden de la ira. Entonces, si el resentimiento es pecado de homicidio, el desprecio también entra en esta categoría. Despreciar a las personas, tenerlas en poco. Ah, ese es un pobre bobo ahí. Homicida. Sé que la ley de Dios. No, es que en la gracia hay más libertad. Claro, sí, ¿cómo no? En la gracia el Señor nos muestra el verdadero espíritu de la ley. La responsabilidad es mayor. Para los que dicen que acá se predica que estamos en la gracia y podemos vivir como querramos. No. El desprecio es homicidio. No, yo no voy a donde ese hermano porque ese hermano es un pobretón ahí. Homicida eres. Al caso contrario también sea, porque no solamente despreciamos a los más pobres, despreciamos también a los más ricos. No, yo no para allá no voy porque esa casa toda bonita ahí y el hermano es como todo creído, ¿qué? No, pues ponte a cuentas con Dios. Arregla tus problemitas psicológicos, mentales y obedece la ley de Dios. No desprecies a su hermano, porque pensamos que despreciar solamente es al que es más pobre, ¿no? También despreciamos al rico. Ay, no, yo no voy para allá porque yo me voy a sentir todo incómodo y ese es como todo creído y la esposa es como que, ay, a toda hora que el orden. Homicida. ¿Cómo la ves? Ah, tenemos que aprender. El desprecio es pecado. Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Qué dice Mateo 15? Del corazón salen los malos pensamientos y lo pone en la misma línea de homicidio, adulterio, fornicación, hurto, mentira, blasfemia, malos pensamientos. Yo tengo malos pensamientos hacia una persona. Homicidio. Homicidio. Uy, es que yo no lo puedo ni ver. Homicidio. ¿Sí ven?
Somos culpables de homicidio todos los que estamos acá, porque alguna vez lo hemos hecho, si es que no estamos en esa misma condición ahora. Venga, ¿quién va a ir? Fulano, no, yo para allá no voy. La semana entrante vamos a ver en qué ocasiones la ira está justificada. Hoy no lo vamos a ver por cuestión de tiempo. Hay ocasiones en las que uno debe plantarse y decir, no voy, con él no estoy, o airarse incluso, pero lo vamos a ver la semana entrante. Hoy no lo vamos a ver. Entonces, nos parecemos mucho a los escribas y fariseos, porque hablamos de homicidio, de robo, de embriaguez, de adulterio, de fornicación. Pero el Señor está aquí hablando de malos pensamientos. ¿Quiénes no han tenido malos pensamientos hacia otra persona? Y lo incluye con el homicidio, las peleas, las enemistades, los engaños y otras cosas que no consideramos como malas. Nosotros no consideramos la enemistad mala. No, yo con ese no me la llevo. Es pecado. Está bien que no congeniemos en algunas cosas, que tengamos temperamentos demasiado parecidos y por eso choquemos en algo, pero no quiere decir que seamos enemigos. Por encima de eso debe estar el amor de Cristo. Pero si alguien piensa así, homicidio. El desprecio, los sentimientos de burla y de mofa nacen del espíritu que en última instancia conduce al homicidio. ¿Dónde inició el homicidio de Abel? Por parte de Caín. Cuando Caín comenzó a despreciar a su hermano. ¿Cómo así? Dios, ¿por qué sí lo quiere a él? ¿Por qué sí recibió con agrado la ofrenda de él? Ah, como es el menor, es el favorito, sí. Pum, ¿qué hizo? Terminó matándolo. Entonces es la misma semilla, la semilla del resentimiento. ¿Cómo podemos nosotros hacer eso? Fácil, destruyendo la reputación de alguien, quebrantando la confianza de alguien en sí mismo. Usted sí es bruto, usted no sirve, bueno para nada, es que a usted todo le queda grande. Homicidio. Y peor cuando los que hacen eso son los papás. Ahí sí, papá diciéndole al hijo, es que usted sí no sirve para nada, es que le quedó grande, es que usted no salió igual que yo, es que usted no es como su hermano mayor, él sí puede, en cambio usted no sirve. Homicidio. Homicidio. Cuando por medio de críticas destruimos a las personas o averiguando su vida con el propósito de saciar nuestro morbo. Venga, pero es que yo quiero saber con quién fue que salieron, venga, y homicidio. Bueno, pero ¿qué fue lo que hicieron allá? Y adentro empieza, uy, pero ese es mucho sinvergüenza, eso es una porquería, eso es lo peor. Homicidio. También utiliza otra palabra, nuestro Señor, otra palabra despectiva, que es la palabra fatuo. Versículo 22. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué significa fatuo? Bueno, viene una palabra griega more o morón, que significa literalmente insensato, falto de entendimiento. Pero en la cultura judía, esta palabra había adquirido matices religiosos, morales, y se utilizaba para designar a aquellas personas que negaban la existencia de Dios y por lo tanto llevaban vidas licenciosas y apartadas de la moral. Como alternativa, entonces, utilizaron esta palabra para significar una persona rebelde, paria o apóstata. Este era el peor insulto para un judío. Tú eres un apóstata. Terrible. Tú eres alguien que dice creer en Dios,
pero tú no crees en Dios, tus acciones lo niegan, eres un apóstata. Pero decirlo con rabia, con ira y con el ánimo de insultar, porque como veremos la semana entrante, el Señor utilizó esta palabra para referirse a los escribas y fariseos, pero con justicia, justificadamente. Entonces lo que el Señor está diciendo acá, dice que cualquiera que le diga apóstata, insensato a su hermano, quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, el hombre que le dice a su hermano, que le dice a otra persona, con ira, con rabia, con desprecio, tú eres un apóstata, te vas a ir al infierno, esa misma persona está a un pie del infierno, a un paso de ir al infierno. Uy, ojalá se pudra en el infierno. Quien tiene esos deseos en el corazón está más cerca del infierno que esa otra persona. Por desgracia, nosotros no hemos quitado la vida explícitamente a otro, pero nos hemos matado mutuamente en el pensamiento y en el corazón. ¿O no? No, yo soy una alma de Dios. Traigan las veladoras y pasamos aquí al frente y le prendemos veladoras, ¿no? Todos nos hemos llenado de ira, de odio, de resentimiento, de rencor. Hemos dejado que eso germine en nuestro corazón en ocasiones. Somos culpables de homicidio. Los malos pensamientos son tan malos como el homicidio, hermanos. ¿Qué podemos aprender de todo esto para nuestra vida práctica? ¿Qué aplicaciones podemos extraer? Bueno, vamos a ver en primer lugar la aplicación y la lección más importante. Jesús nos está diciendo que la ira pecaminosa del tipo que lleva a decir palabras despreciativas, en su naturaleza misma es homicidio. Es homicidio tener desprecio y expresar ese desprecio hacia otras personas, bajo una ira, enojo, resentimiento, pecaminosos. No, es que él me ofendió, lo odio, homicidio. Es que si ustedes supieran lo que él me hizo, homicidio. Así que a perdonar, a perdonar. Por eso el Señor en la oración del Padre Nuestro dice, si no perdonas a tus hermanos sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Señor, perdóname, pero a ese no, porque ese sí es calavera, ese me ofendió. ¿Ustedes creen que Dios va a escuchar eso? El asesinato se comete en el corazón. Y a menos que esa persona se arrepienta, quien tiene este tipo de actitud enfrenta al castigo eterno en el infierno. Sea lo que sea a los ojos de los hombres. No, pero es que ese hombre, ay, no, ese hermano es súper piadoso. Uy, no, eso es una eminencia. Ese hermano, uy, no, es que es una belleza. Pero su corazón está podrido. Odio, resentimiento. Todos los días recuerda lo víctima que es, el mal que le han hecho. Tú puedes ser excelente a los ojos de los hombres, pero Dios está mirando tu corazón. Y si hay odio, resentimiento, falta de perdón en tu vida, eres homicida. Y la Biblia dice, los homicidas no heredarán el reino de los cielos. Miren cómo es de delicada la cosa. Lo que algunos llaman sinceridad, o Jesús lo llama homicidio, ¿no? Pero es que yo soy sincero, yo soy de los que le va diciendo a la gente sus verdades porque yo no soy hipócrita, yo no me guardo nada, yo no tengo filtro. No, eso no es sinceridad, eso es ser homicida. Andar ofendiendo a la gente porque es que tú eres muy sincero, eso es ser homicida. Destruir a las personas, hacerlas sentir mal. Sabes que lo vas a hacer sentir mal, pero te quieres sacar la espinita. No, yo con esta no me quedo. Se la voy a cantar. Tú no te acercas a tu hermano para restaurarlo,
para reconciliarte con él. No, tú te acercas es para cantarle la tabla. Eso es ser homicida. ¿Tenaz, sí o no? No me canso de decirlo, tenaz. El Señor va más allá. No nos amparemos en la franqueza, en nuestra franqueza, que no es otra cosa que insolencia, odio, resentimiento y falta de dominio propio. Y es que no, yo no me aguanto, se la voy a cantar porque yo con esta no me quedo. ¿Y dónde está el dominio propio? El Espíritu Santo. ¿Por qué no sufres el agravio? Come callado, ponlo en manos de Dios, sufre el agravio. No, ¿quién es esa persona para que me diga eso? Es que no sabe quién soy yo. Sí, pecador, condenado al infierno, y si Cristo te ha salvado, salvo por gracia y misericordia. ¿Qué diferenciaba al fariseo del creyente? Bueno, el fariseo asesinado en su corazón y ni se daba por enterado. No, mire, yo no mato. El asesinato es quitar la vida, entonces yo estoy bien, puedo odiar a todo el mundo. De hecho, en el Evangelio de Juan se narra la ocasión en la que unos soldados fueron enviados a detener a Jesús, y cuando vuelven sin nada, el sumo sacerdote y la casta religiosa le dicen, ¿qué pasó? No, nunca habíamos escuchado a un hombre hablar así. Y ellos dicen, ¿ustedes también fueron seducidos? Y dice el sumo sacerdote, esta gente que no conoce la ley, maldita es. Homicida, homicida. Los maldijo, llevado por su ira. Homicida. Eso eran los fariseos. Ah, pero para él eso no era matar. Insultar, denigrar, aplastar, no. Bueno, para ellos ni siquiera era matar, quitar la vida, porque le quitaron la vida al autor de la vida. Estaban más preocupados por no violar la ley ceremonial, pero no les preocupaba matarlo. El fariseo ahoga la voz de su conciencia y solo considera pecado las acciones externas. No, si me ven, es pecado. Si no me ven, chévere. No, mira, hágalo, pero que nadie lo vea. Así es el fariseo. Uy, ¿qué van a decir los hermanos? No, ¿qué va a decir Dios? En cambio, el verdadero creyente tiene una voz interna que le señala su pecado. Y el creyente se da cuenta de su pecado de ira y enojo, y ¿qué hace? Lucha contra él. Porque yo no estoy diciendo que es que acá todos somos cuerpos gloriosos. Tenemos lucha con la ira, tenemos lucha con el enojo, tenemos lucha con la falta del perdón, pero el creyente lucha, sabe que eso no le agrada a Dios y clama a Dios por ayuda. Dios, ayúdame a perdonar a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi ex esposo, a mi exnovia que me puso los cachos. Ayúdame a perdonar, Señor. Yo sé que no está bien, que yo recuerde eso con dolor. Ayúdame a perdonar. Eso hace el creyente. El creyente no es el que aprovecha cada ocasión para, pero usted no se acuerda la que me hizo. Yo me acuerdo. Hace 3 años, 4 meses y 5 días a las 12:30 de la tarde lo pillé. Eso no, el creyente no hace eso. Pero es que uno no puede olvidar, es que ¿quién dijo que nosotros vamos a sufrir de amnesia? Pero puede recordar sin dolor. O incluso a no acordarse. Ve, mi amor, ¿usted se acuerda tal día que yo la ofendí? No, yo no me acuerdo, de verdad que no. Me acuerdo que discutimos, pero ni me acuerdo por qué. Porque perdonó en su corazón. Primera a los Corintios 6, 9 al 10. Primera a los Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Miren la lista de pecados. No erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, perdón, ni los adúlteros, ni los afeminados, hombres, portados como varones, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, es decir, yo no necesito ser gay para pecar, solamente siendo un hombre delicado puedo pecar, afeminado, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El Señor pone en la misma categoría de la fornicación, de la idolatría, el adulterio, el homosexualismo, el robo, la avaricia, la borrachera, a aquellos que cometen perjurio, aquellos que maldicen a su hermano, los maldicientes. Perjurio no, injurias, perdón. Estaba yo como que cometen injurias. De manera que no podemos pensar que el Señor nos está amenazando por meternos miedo. No, es que eso es el Señor que nos quiere meter miedo con el cuento del infierno. No, Él dice, ¿será que expuesto al infierno de fuego? Será expuesto al infierno de fuego. No les voy a explicar ahorita qué significa el infierno de fuego. Es infierno. No es para meternos miedo. Porque si fuera así, entonces los otros pecados también serían para meternos miedo. No, pues yo puedo fornicar, puedo adulterar, puedo ser idólatra, puedo volverme afeminado, puedo robar, puedo ser avaro, codicioso, me puedo emborrachar y puedo estafar a todo el mundo, porque igual pues eso el Señor nos lo dice para meternos miedo. No heredarán el reino de Dios, es decir, irán al infierno. Eso es para meternos miedo. No caigas en la categoría de aquellos que juzgan como hiperbólico, es decir, como una exageración en el discurso de Jesús. Esta es la estrategia de Satanás que quiere eliminar de tu corazón el temor de la futura condenación, proporcionando a las almas negligentes una ilusión engañosa del tiempo presente, mientras te irritas con tus hermanos en su presencia y fomentas la enemistad en su ausencia, preparándote para la condenación en el momento del juicio, cuando ya no habrá más remedio. Quienes presentan este argumento de que el Señor está exagerando cuando dice que si yo albergo malos sentimientos hacia otra persona, me voy a ir al infierno, son personas que lo que quieren es pecar despreocupadamente. No, no es para tanto, es que están exagerando allá. Pero así puedo seguir odiando, aborreciendo, guardando resentimiento, hablando mal. No caigas en esa categoría. No podemos violar la ley de Dios sin tener consecuencias. No matará no solamente es quitar la vida, es odio, resentimiento, ira. Y eso tiene un castigo de Dios. ¿Cuál es el castigo de Dios por el pecado? La condenación eterna. No podemos decir con orgullo, yo soy cristiano, guardo la ley de Dios. La palabra de Dios es lo más importante para mí. Y al mismo tiempo violar los principios de la ley de Dios, violar el espíritu de la ley de Dios. El único que lo pudo hacer fue Jesucristo. Y por eso necesitamos de Él, porque Él es el único Salvador que ha cumplido perfectamente la ley de Dios. Después de Él nadie. Que no creas que vas a obedecer a Dios la ley de Dios a la perfección. Que te vas a salvar por tus propios medios. Ahora bien, iglesia, ¿qué puedo hacer yo para combatir este pecado? ¿Qué puedo hacer yo? Hermano, usted ya dio garrote, ya habló mucho. ¿Qué puedo hacer yo? No me deje así en la inmunda. En primer lugar, debes orar y trabajar por un espíritu manso y humilde. ¿Recuerdan las bienaventuranzas? El que es pobre en espíritu, el que tiene un espíritu humilde, no se enojará cuando los demás le ofendan.
Hay personas que se ofenden hasta porque otro llega 5 minutos tarde. Llega alguien, ¡ay, mire! ¡Ay! Sí, llegó tarde, pero no es para armar un show, armar un drama. ¿O quién te crees? ¿El presidente de la República? Pero el que se percibe a sí mismo como pobre en espíritu y piensa así con humildad, no se va a ofender por lo que los demás hagan o digan. Bueno, igual no merezco nada. Dos, cuando te ofendan o ultrajen, piensa en la misericordia que Dios ha tenido contigo. Esa persona me ofendió a mí. Yo debo perdonarlo, porque es más lo que Dios me perdonó a mí. ¿Qué tengo que hacer? Mirar la cruz. Cuando me ofendan, cuando me ultrajen, cuando usen de mí, debo mirar la cruz. Bueno, esa persona se metió conmigo, me fue infiel, lo que sea, pero Cristo me perdonó más a mí. Yo debería también tener un corazón perdonador. Tercero, no seas prejuicioso. Prejuicioso no es ser más juicioso antes de ser juicioso, no. Prejuicioso es juzgar antes de, apresuradamente. No pienses mal a la primera. Considera a quienes te ofenden como personas que pecan por ignorancia. No pienses mal a la primera. Piensa bien. No, mire, lo hizo sin querer. Seguramente no sabía. Es por su debilidad. Tengo es que orar por esa persona porque él debe tener una lucha con él. No, es que es un sinvergüenza y me las quiere hacer y yo no me dejo de nadie. No seas prejuicioso. Cuarto, apártate de las personas chismosas, altaneras, irascibles o iracundas, enojadas, pendencieras. Porque el chismoso le gusta es echarle leña al fuego para encenderlo a uno. Uy, mire, le voy a contar una cosa, pero no se vaya a poner bravo con él, pero es que él me dijo esto de usted, ta, 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 ta. Apártate de esas personas. Altaneras, irascibles, es decir, fosforitos. Compran una pelea, dicen, venga, ¿dónde hay una pelea? Que estoy que me... Enojadas, pendencieras. Recuerda, el que con lobos anda, a aullar aprende. Apártate de esas personas. Vamos en el cuarto, ¿cierto? Quinto, conténtate con lo que tienes. ¿Y eso qué tiene que ver con la ira? No tiene que ver con la ira, pero sí con la envidia. No, yo viviendo en este ranchito de teja, y mire, ese se ve la casa, quién sabe, eso es que está robando. Eso es que está metido en negocios raros. Uy, sin vergüenza eso. Y allá en la iglesia así aplaudiendo, aleluya. No, deja de mirar lo que tienen los demás. Conténtate con lo que tú tienes y sé responsable en la administración de lo que Dios te ha dado. Porque muchas personas no tienen, es porque desbaratan. Les dicen, manos de mico, todo lo vuelven nada. Desbaratan hasta un balín. Son irresponsables, no tienen nada. Entonces al que tiene, lo envidian. Ay, ese por qué sí tiene. Bueno, será porque es más responsable, más juicioso y porque cuida más las cosas. Y tú que eres un irresponsable, desjuiciado y no cuidas, no tienes nada. No seas envidioso, ponte a trabajar. Y conténtate con lo que Dios te ha dado, porque lo recibiste por gracia. Lo que tienes te lo ha dado Dios para que lo cuides. No te pongas a mirar lo que tienes. Compró carro, ay no, yo todavía andando a pie. Pues anda a pie. ¿Quieres carro? Pídale a Dios que te dé un carro. Ahorra, trabaja y cómprate el carro. Y si no te lo das es porque Él no ha querido. Vive contento con eso. Dice la palabra de Dios. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Tengo un techo, tengo ropa y tengo comida. Gloria a Dios. Ah, pero es que aquel se fue de viaje para las Islas Margarita y yo no tengo, me toca ir a la mulata, eso ya ni agua corre por ese río. No es un río, es un arroyo. Conténtate con lo que Dios te ha dado.
Hebreos 13 del 5 al 6. Hebreos 13 del 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, ¿no? Pero es que yo quiero, mira, que él este año le fue bien, yo también quiero, no deja de ser avaro. Tienes que estar contento con lo que tienes, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré, lo que tienes te lo ha dado Dios. Puedes estar confiado en la provisión de Dios, Él no te va a dejar, pero no seas codicioso ni envidioso. Eso va a generar en ti sentimientos de ira, de enojo y, ¿por qué no?, homicidas. Es decir, porque ustedes ¿dónde creen? ¿Ustedes creen que es que la gente que va a matar a otros fue que un buen día escucharon una canción de rock pesado y salieron a matar gente? Empieza allí la semilla del mal, el enojo, la ira, la envidia, la codicia, el victimismo, ¿no? Ahí están las mujeres en la marcha del 8 de marzo rompiendo cosas y golpeando gente. Y uno dice, pero el victimismo, ay, nosotros somos las víctimas. Eso surge allí en el corazón y germina la semilla, echa raíces. Y el Señor dice, debemos cuidarnos de toda raíz de amargura. Para finalizar, una frase. Si permites que la ira corrompa tu alma, pronto toda tu vida estará putrefacta. El homicidio comienza por el corazón. No permitas que la ira ni esos sentimientos corrompan tu alma, porque eso va a destruirte. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos has enseñado hoy el verdadero sentido del sexto mandamiento. Nos queda más por aprender, Señor, la semana entrante, pero hoy hemos podido, Señor, aprender que hay que cortar desde la raíz el homicidio. El homicidio inicia en el corazón, en nuestra mente, nuestros sentimientos y emociones. Cuando le damos cabida a esas emociones despreciativas, ira, enojo, odio, descontento, victimismo. Esa es la fórmula del desastre, Dios. No permitas que sigamos por esa senda, la senda de la muerte. Señor, muéstranos a través de tu Espíritu Santo cuando estemos expuestos a estas situaciones para poder tomar la decisión correcta y huir de ello. Y así, Señor, realmente honrarte guardando tu ley, el espíritu de la ley, bendito Dios. Bendice a tu pueblo, Señor. Seas tú en medio de nuestra debilidad, capacitándonos con tu gracia para poder honrarte. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.